Después de más de 3 semanas de arreglos intensos a la furgo, sentimos que estamos a punto de cerrar una de las etapas más duras de todo el viaje. Después de recuperar la furgo del barranco y empezarla a arreglar en casa de Andrés y su familia, ya quedan los últimos detalles antes de poder salir a la ruta. Una muestra más de que en el mundo los buenos somos más y de que si nos ayudamos como familia, somos imparables. Gracias. La semana pasada empezamos con los arreglos de Wallaby. Sobre todo nos centramos en reparar todos los puntos que necesitábamos arreglar de la fibra de vidrio, ya que era lo más urgente, pues aquí llueve mucho y no queríamos que se nos mojara el interior de la caravana. También hicimos una búsqueda intensiva de la puerta del copiloto, aunque no tuvimos mucha suerte en la búsqueda. Pero lo que sí conseguimos fue reparar la ventana, que por suerte nos cortaron el material a medida y luego lo montamos nosotros. No fue fácil, pero se pudo. Y finalmente Andrés se animó a desmontar el cajón trasero. Pensábamos que solo íbamos a tener que cambiar la plancha metálica, pero luego empezamos a descubrir que los hierros estaban todos oxidados. Así que terminamos desmontando todo el cajón y después de analizarlo vimos que lo ideal era cambiar por completo todos los hierros. Esta hasta nueva. Esta nueva y esta nueva. Esta la vamos a limpiar, esta la vamos a limpiar y a limpiar, rellenar acá, pintar y empezamos con la madera. Vale. Y vamos a conservar esta, la vamos a conservar y esta. Vale, perfecto. Y luego armamos el cajón, cerramos todo y no pasa nada. Listo, pues venga, fantástico. Esa es la actitud. Vamos a ver. Despacito le vamos haciendo. ¡Fua! No, miren cómo quedó esto. Ojito. ¡Wow! Le soldó acá, estos son todos nuevos. Le soldó, le pintó, así como quien no quiere la cosa, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Hola! ¡Qué barbaridad! Mira, qué obra de arte se hizo aquí, Andrés. ¡Wala! Quedó mejor que nuevo. ¡Ostras! ¡Qué trabajazo, tío! A ver, le puse aquí un poco adentro para que no entre el agua. Y se salga ¡Ay, por qué aquí. bien! ¡Ostras! Ahora le vamos a poner el bisel. Y ya. ¡Qué barbaridad! Si el agua cae aquí, no te va a entrar. ¡Ay, qué te va a bien! chorrear. Claro. Y no tiene empates, todo es doblado, entonces tampoco te va a entrar por acá. Sí, sí. Ahí va. Oye, qué lujo, ¿no? Ahí te quedó. Sí, sí, ya va quedando. Y yo estoy Madre mía, acabando mira de esto, poner- no se ve nada, tío. Sí, esto ha quedado súper bien. Le Aquí, metimos mira, tornillo. ha quedado perfecto también. Y aquí estoy acabando de enderezar esto, que me estoy peleando con el marco, pero más o menos. Caray, tú, qué lujo, Y ¿eh? aquí tornillos, en Ostras, caso tú. que tengan que hacer una reparación, solo quitan el tornillo, no pop rivets. Perfecto. No, madre mía, esto es como nuevo, ¿eh? Ya se ve vieja la otra. Es verdad, el otro lado ya se ve viejo. Sí. Algo aprendimos. Algo aprendimos. Bueno, aquí haciendo los últimos retoques de fibra. Andrés ahí apoyando como en todo el proceso. Acabando de cerrar aquí unas cositas que quedaron. Y bueno, bastante bien. Esto por aquí. Qué barbaridad, verla de nuevo cerradita, con puerta. Listo. Ah, Ahí bueno. quedó. Mira cómo brilla, tiene hasta la etiqueta aún. No, súper bien, la verdad. Le metió ahí una de horas Andrés, que estamos súper contentos. Muchas gracias, la verdad. Qué lujo, ¿eh? Súper agradecidos. Qué pasada. No, con esto ya nos vamos hasta el fin de Australia al menos. Sí, sí, tocar. Ay, qué bueno. No, ya falta nada, meter la puerta, que nos llegue la puerta, que todavía no llegó, la puerta principal Así de la furgo. También le pusimos una cámara de
como de seguridad, estas que graban mientras estás en marcha y también graba mientras estás parado, tanto delante como atrás. Que eso siempre había querido tener una y me animé a instalarla, que tiene su rollo, pero bueno, ahí está, a ver qué tal va. La dashcam, famosa dashcam. La famosa dashcam. ¿Cuántas cámaras debes llevar, Yamari? Entre la dashcam y la que no está. Unas cuantas. Pero la dashcam nunca había tenido una, me hacía ilusión. Se puede controlar desde el móvil, está interesante. Claro. Wow, no, miren, es que el despliegue acá, una barbaridad. Esto ha sido no parar. Estos días ha sido una barbaridad. Sí. Y está haciéndole un arreglillo a la puerta para recuperarla, porque hemos estado buscando el material y no lo hemos encontrado. Entonces le haremos un arreglillo de momento y luego ya veremos. Listo, pues hemos venido hasta acá, que en teoría tienen la puerta nueva. Vamos a ver. Those ones will be fine, yeah, just it doesn't have those lower ones. Es que hemos estado buscando en un montón de desguaces y no se crean que no es tan fácil encontrar justo esta puerta, porque aunque hay muchos modelos de esta camioneta, las puertas en un año cambiaron, ahora todo un show, así que en principio esta sí debería estar. No sé, si no hemos llamado, sin exagerar, a 50 desguaces de todo Brisbane y alrededores, no, una locura. No te saltas porque bueno, Puerta, ahora sí. puerta. Oh, ahora sí qué es alegría. lo definitivo que nos faltaba, porque realmente quedan Mira, algunos mira. últimos ajustes, pero bueno, la ventana ya está. Esto mira cómo La quedó, puerta es que ni delantera parece, también. tío. Sí, le dimos la vuelta y solo tiene estas dos cositas, Nada. que no es nada. Agujeros preparados. Mira, es que no lo parecen, tío. Preparado por aquí. Aquí Falta el la acabado pegatina. final no fue perfecto, pero le ponemos una Sí. pegatina. Mira, desde aquí no se nota, María. Sí. Se ve perfecto. Sí. Ahí pusimos los dos. Y para ser la primera vez que trabajo con fibra de vidrio, pues va, Está espectacular. más que bien. Aquí Andrés le hizo un arreglillo, le puse aquí también una. Quedó nuevo. Un Aquí poco le de vamos a fibra. poner, sí. Y, No, madre bueno, mía, qué la lujo. verdad que súper bien. Y le solo faltaba que se nos estaba Resistiendo, resistiendo la puerta. Y finalmente pues ha tocado comprarla. Aquí le llaman aftermarket, son como nuevas, pero aftermarket no es la original. La hacen pero ellos, ¿no? Parecería. Creo que sí. Y la verdad que, bueno, o sea, no ha salido tan cara. Sí. Una de estas las habíamos llegado a ver hasta por $2.200, aquí nos costó 700 dólares Imagínate. australianos. Pero bueno, lo que ahora falta pintarla y montarla con la otra, hacer como un ensamble. Hola, hola. ¿Qué tal? ¡Qué lindo! ¡Wow! Pasa, pasa. ¿Esto lo hiciste tú? Sí. ¡Ostras! Claro, le pedí yo si podía hacer con Ah. la impresora de 3D, si podía hacer un rotulito para ponerlo aquí. Mira Y esto. bueno, de hecho, mira lo que nos regaló el otro día. Mira, qué No, chulada. esto es demasiado. Y Ay, nada, ya tenemos llavero, ya era hora. ya tenemos el Que llavero. nos reclamaban amigos, oye, ¿qué ¿Eh? pasa con el llavero? Ya Bueno, tenemos nuestra llavero. amiga la seguidora que dijo Sí, que pusiéramos un llavero, que nos acordaríamos de ella, pues mira, aquí Aquí está. está, los llaveros. Nada, pues vamos, ¿lo instalamos o qué? A ver dónde lo ponemos. Venga, va. Vamos a ver, aquí teníamos un tornillito. Ay, qué chulo, queda Queda genial. bien, queda guay, ¿eh? Queda A ver, espectacular. mira. Ahí va, Está. quedó genial, ¿eh? Muy bien. Chócala. Qué guay, muchas gracias. Bueno, bueno, pues Espectacular, ahí no vamos con vuestro recuerdo, queda ¿eh? Qué fantástico. lindo. Un gusto.
Y aquí estamos ya en la última fase de arreglos. Hemos venido al lugar de pintura, chapa y pintura. Y mira lo que es la nueva puerta. Aquí ya nos la están haciendo. Bueno, aquí esta gente maravillosa está haciendo un trabajo increíble. Ayer pintaron la puerta y hoy pues ya la están armando. O sea, ya estamos a esto de tener la furgo lista. Hasta ahora no podíamos movernos mucho y si nos movíamos no nos podíamos dejar la furgo porque pues se quedaba abierta básicamente, no se podía subir la ventana, pero pues a partir de hoy pues ya podemos volver ahora sí prácticamente a la normalidad 100%. Solo falta que le coloquen las ventanas y acabar de armarla por dentro, pero pues esto ya vuelve a aparecer la Wallaby mejor que como estaba antes de tener el accidente. Quedó espectacular, ¿eh? La pintura. Armando el parlante. El parlante, ahí. Qué bueno. Cable de vuelta. Qué bueno, qué bueno. Ahí conocimos a este amigo argentino y bueno, como siempre los argentinos los más recursivos, bueno, los latinos en general, los más recursivos de aquí en Australia, ¿eh? ¿Nos recuerda el nombre de la empresa por si alguien quiere venirse para acá? North Shore Panel and Paint. Ahí va. Todos los chicos que están paseando por acá, un problema con el coche, pasen. Ahí va. Y hablamos un rato. Pues 100% recomendado, pues la verdad están haciendo muy buen trabajo y además nos hicieron un precio muy razonable. Así que bueno, para que tomen nota si alguien necesita. Y bueno, mientras voy a preparar una de mis recetas favoritas que hace mucho tiempo que no hacía, que es un paté de zanahoria con anacardos. Ahí puse la zanahoria con agua, la vamos a hervir un poco. Estamos recetitas últimamente, esto de estar cocinando en la furgo me encanta. Y yo no sé si les pasa, pero a mí mientras cocino me gusta ponerme algún podcast o música, o sobre todo ahora podcast en inglés, sobre todo podcast de acá, australianos. Y bueno, es por eso que desde hace más de un año ya que nosotros usamos la eSIM de Saily, que es la mejor manera y la más fácil, la más práctica para tener internet siempre en los teléfonos móviles cuando estás viajando. Nosotros ya lo hemos usado en México, en Estados Unidos, en Abu Dhabi cuando estuvimos, ahora acá en Australia. Y es que es tan fácil como entrar en la página web de Saily. Ahí buscas cuál es el destino en el que quieres tener internet, en nuestro caso es Australia, y te salen todos los planes disponibles. Revisas que tu teléfono sea compatible, en nuestro caso es compatible, y cuando le das a finalizar compra, súper importante, no se olviden de poner el código FURGO para que les apliquen ese 15% de descuento. Y ya está, cuando tú llegues a tu destino se te va a activar el plan de datos para que tengas ya automáticamente internet en tu teléfono, o en nuestro caso, como ya tenemos la eSIM activa y ya estamos en el país, ¡pum!, se nos activan de nuevo estos 15 días o 30 días que hayas comprado. Es la mejor manera para tener internet y poder escuchar ese podcast o esa música que más te gusta mientras cocinas. También podemos escuchar la música de Furgo en Ruta. Esto es muy friki, escuchar cada uno su propia música, ¿no? Pero ¿por qué no? Que el universo conspire. Bueno, la receta es muy fácil, ¿eh? Les dejo por acá las instrucciones. Que el universo conspire, que se cumplan mis anhelos, que vibremos positivos, sin miedos. Que las balas se pierdan en el olvido, que dejemos de lado nuestros egoísmos, fijemos el punto de mira hacia nosotros mismos. Quien secuestró la libertad, quien asaltó nuestros sueños, derribemos las murallas del terror, seamos nuestros propios dueños. Despierta, empieza a sentir, ama la vida que vives, vive la vida que quieres vivir. El dulce, salado, ácido, todos los gustos en uno. ¿Viste lo que son los retrovisores? Ya tocaba, pero no veíamos nada con nosotros. No veíamos muy bien. Qué pasada.
Hemos comprado estos retrovisores porque con los otros pues no acabábamos de vernos bien, especialmente con el izquierdo, y para evitar problemas en un futuro pues hemos decidido Casi cambiarlo. un palmo y medio. Sí, no, este se va a ver perfecto. Y mira lo que es la puerta, ¿eh? Claro, la puerta venía sin ventanas y ellos sacaron el cristal este y la chiquitita de allá, que eso fue lo que nos... Por esa ventanita chiquita nos costaba tanto también encontrar esta puerta, porque fue todo un tema. Muchos vienen, depende del modelo de Toyota, viene sin esa ventanita, ¿no? Pero mira, pim pam, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya la tenemos armada prácticamente. Qué bueno. Ya mira, es menos de un palmo, ¿no? Imagínate, el de ahora es hasta aquí. Más del doble. Sí. Es que creemos que bueno, ayudó al accidente el tema de no ver bien, con ese espejo no se veía bien, ¿no? Así que eso también lo vamos a tal vez no se puede decir que fuera la causa principal, pero bueno, todo cúmulo, ¿no?, de causas. todo tiene su parte. Y bueno, lo que tenemos claro es que a partir de ahora queríamos tener muy buena visibilidad en los dos espejos. En este veíamos suficientemente bien, pero en el izquierdo no tanto. Ya está. Ya está, ¿eh? Ya está, ya está. Ay, es que ha sido largo, todo este proceso. Llevamos muchos días en casa de Andrés. Gracias, familia, la verdad. Qué amor de familia. Nos ha ayudado un montón a encontrar también todos los contactos, a que esté ya casi a punto. Ya queda nada para salir a la ruta de nuevo. Ya nos vamos, últimos retoques y nos vamos por la ruta. El universo conspire, que se cumplan mis anhelos, que nos guíen los intentos sinceros, que mi música cure las heridas, que se ahoguen mis penas en tus sonrisas, volemos más alto en busca de la armonía. Bueno, ahora sí ya quedó, nos llevamos esto de recuerdo. Sí, ¿no? Y bueno, pues ya nos vamos. Ay, Bueno, sí, igualmente, y espero no verlos de vuelta. Esperemos que si nos vemos Muchas para gracias. hacer un café o algo. Venga, un placer, pues ya vamos. No, un lujo ya tener puerta y poder movernos y dejar la furgo sola, porque ahora íbamos con el plástico y no la podíamos dejar en ningún lugar. Esto no tiene precio, ya te digo, ahora lo que quede son cosas menores. Vamos a ir donde Shane, el mecánico, a que nos haga el cambio de aceite y de todo, y de filtros. ¿Cómo lo ves? Grande. Ya tocaba, ¿eh? Grande y claro, ahora sí. Ahora se ve, sí, sobre todo el izquierdo. Este ya veía bien con el otro, pero el izquierdo ahora lo dominó todo. Bueno, como tendría que ser. Perfecto. Derribemos las murallas del terror, seamos nuestros propios dueños. Despierta, empieza a sentir, ama la vida que vives, vive la vida que quieres vivir y deja la energía fluir. Bueno, listo. Cambio de aceite hecho y ahora están poniendo a punto las cámaras. A ver si ya conseguimos, ¿no?, que se vea bien. Uy, sí. Le puse las cámaras, bueno, estaban torcidas, las puse rectas y ahora Shane me está echando una mano Qué guay. para acabarlas de regular. Pero sí, ahí le di martillo y tal, y la verdad que quedaron bastante rectas y ahora creo que se van a ver bastante bien. Ya, ahí está. Have a look and then Bueno, pues ahora sí, aprovechamos último para litro. hacerle todo el servicio y bueno. 11 litros que le caben a esta furgo. Casi 12. 12 litros. 11 y medio, creo, ¿no? Sí. 11 and a half? be about that, yeah. Yeah, something like this. Be very close, yeah. Wow. It's a lot.
Shane nos hizo todo el mantenimiento de la Wallaby y revisó toda la parte mecánica. Y también aprovechamos para que probara el sistema de 4x4, que nos confirmó que estaba funcionando correctamente y nos dio 4 instrucciones para saber cómo y cuándo utilizarlo. De a poco vamos aprendiendo el funcionamiento de un vehículo de estas características. ¿Llegaron los chicos? Sí, tenemos visita. Entre lluvia y lluvia llegaron esta familia españolo-italiana, les llamaríamos. Follow the Sun Family se llaman. Follow the Sun Family. Ojito el bus con el que viajan, ¿eh? ¿Quién llegó? ¿Un autobús gigante? Hola, hola. Hola. Toma ya, pedazo de autobús, es gigante. No me imaginaba tan grande. No la quería dejar ahí muy metida porque digo, me da ya miedo que se vuelque. Gracias a quién. ¿Quién será? A que os pisé el césped. Hola, mira, Nanu. Llegasteis hasta acá. Mira, y aparte nos ha pasado el roadwork y todo. ¿Sí? Bien. Uy, es que estaban con temas mecánicos ahí, menos Bien, mal. bien. Menos mal, menos mal. Nos ha dicho que tenemos que arreglar unos óxidos. Ay, qué bien. Pero Ostras. Wow. le he dicho, no, tengo ya cita con unos argentinos la semana que viene. Y dice, bueno, venga, vale, te la dejo pasar. Qué bueno. Es que los que nos arreglaron la puerta van a ayudarlos con los óxidos. Sí. Y como no, Al todo llover en casa de está Andrés, nosotros estamos viendo el patio comunitario aquí de viajeros. Sí, sí. Porque Andrés dijo, no, diles que vengan y aquí les ayudamos. Gracias. O sea, Puedo pasar 2 o 3 veces. Y es que tremenda bestia con la que están viajando aquí. 4, ¿no? Viajáis con 2 Bueno, nenes. es que no cabemos en muchas cosas, así que tenía que ser algo grande porque Claro. venimos de una furgo en Europa muy pequeña y necesitábamos un poquito más de espacio. ¿qué tal? Hola, hola. Aquí llegaron los niños, llegó el marido. Hombre, esta es la nuestra es pequeña comparado con esa. Decían 7 metros, María. ¿Solo? 7 metros de largo. Yo diría que hace más de Puede 7 ser metros. más, ¿no? Hace 6. Mínimo Claro, 7 y porque medio. ahí de la bola es aquí. 7 metros hasta aquí. 7. Ah, mira. Por 1 metro más cortita. ¿Y esta? 6, la tuya. Hace 5,90, pero Pues ven, no es tan diferente. Ah, las luces y esto. La vuestra parece mucho más Qué pequeña. fuerte. me parece Es más como alta. compacta. La suya, con el pop-up. Ah, pasa que tiene el Aún pop-up sí, puesto. pero digo. Sin hace 2,50 esta. Ah, ¿de verdad? Ah, Bueno, será es porque que a las lo mejor. nuestras son, ¿qué? 3. Claro, 3 metros. ¿Queréis verla? Venga. Mira nuestra humilde morada. ¿Cómo Está se llama? colocada- Todavía no tiene nombre. Ah. Tenemos No, que ¿cómo decidirlo. puede ser? La Estamos Osi. un poco indecisos. ¿Cuánto hace que la tenéis? Un año. ¿Un año y no tiene nombre? Yo dije desde el primer día, vamos a hacer Ya le un toca. poll en internet Claro. y ponemos Ah. 4 nombres de la gente que dice. y- La Osibus. Pero no, O sí. O sí, no, bueno. Bueno, a ver. Bueno, A ver. Adelante. Wow, ostras, se siente enorme. Ya, Esto. Está súper amplia. Wow. Es más tipo una casa, la verdad. Claro, más Es casa, gigante. sí, 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 Mira. se siente mucha amplitud. El espacio de cocina, ¿no? Qué loco. Claro, esto está increíble y además no le quisimos poner cocina instalada para tener más espacio Ujú. y tenemos un plato de estos de inducción que se enchufa y si bueno. no tenemos power suficiente pues sacamos una de estas de gas pequeñita. Venga. Bastante almacenaje. Sí, ¿eh? Qué locura. Claro, Wow. pero veis, es lo que os decía, que esto es un mueble Ah, del de Ikea, casa. porque la compramos camperizada, entonces no está muy bien terminada, la verdad. Aquí tenemos agua. Claro. Y agua caliente y agua fría si conectamos el termo, y este es un filtro de osmosis que todavía no sabemos muy bien cómo funciona, aunque no os lo creáis después de un año. Vaya. Pero bueno, armaritos, la cama Cama grande, que gigante. es una cama queen,
Armarios ahí también, almacenaje. Sí. Qué guay. Aquí tenemos una mesita para comer de estas. Mira qué práctico. Que se sacan. Guau, es Perdón, que larguísima. aplasto. Claro, para poder comer dos aquí o trabajar o tal. Queda un poquito baja, pero bueno, apaña, la verdad que hace el apaño. La nevera, que es Guau. es grande con congelador, que esto te da la vida ¡Hala! para Y más con aguantar. niños, tú dirás. Claro, y para ahorrar, porque aquí hay veces que vas a estar viajando y no hay muchos sitios, o sea, puedes almacenar bien de comida, que eso es muy importante, creo. Para mí era importante porque la nevera pequeña para 4 se hace muy pequeña. Los asientos estos de los niños adelante, Claro. esto es el motor, que es lo malo, que llevas ese mamotreto ahí en el medio. Este es un armario que tenemos que cambiar, que es donde llevamos pues Mira el baño. el baño químico, que lo vamos a cambiar por seco ahora que tenemos uno ahí. Pero bueno, sí, ¿qué os parece? Qué linda. Súper acogedora, así de maderita, ¿no? Y muy amplia. A mí Muy me gusta amplia eso, también. que te da la Sí, 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 sensación sí, de sí. casa. Sí, total. O sea, yo por ejemplo me tumbo ahí en este sofacito, que esta es la cama que se hace doble, se saca todo esto, podría ser hasta aquí de cama doble. Wow, gigante. Aquí tenemos la ducha, bueno, todo obviamente que sacamos, panel solar, la ducha de esta que sale caliente, por suerte, entonces tenemos un poco más de espacio afuera, pero siempre nos duchamos en la playa. así que Esa no hace ducha frío. está buenísima ahí en el espacio Claro, perfecto, ¿eh? es el espacio donde te guardamos todo, proyectos de los niños, flechas y arcos, zapatos de skateboards, sillas, todo. Sí. Todo Lo para atrás. malo es que no se abre esta puerta, entonces cuando tienes que hacer cosas tienes que meter. Y también ahí tenemos todo el cuadro eléctrico, las cosas. Y esa está nuestra casita. No, pues está muy bonita. Ahora ya nos hemos acomodado un poco, queremos hacer un par de trabajillos dentro para acomodarnos mejor. Lo difícil fue pasar de una casa a un bus. Claro. Tuvimos que tirar, no sabes, y las cosas que acumula, porque te regalan todo aquí en Australia y vienen, me han regalado un patinete, bueno, ¿Y qué? me han regalado no sé qué. Todo para Y dentro. luego el día que tienes que meter una casa aquí fue como, nos Hay sobran. hay que sacar muchas cosas. No, de verdad, tuvimos que hacer mercadillo, libros, regalamos mucho, Imagínate. y luego ya te acostumbras y sabes que algo que entra, algo que sale. Es que no queda otra, y más con niños. Ya. Más con niños. ¿Y cuánto os costó el bus? El bus nos costó 40.000 40.000. $40.000 y luego le tuvimos que hacer un par de cosillas al final. Ese es el dinero que se va a ir. Y sí, siempre se acaba yendo un poco más. Pero no, estamos contentos, la verdad. Está súper Y además bonita aquí por dentro. en Australia 40 y pico mil te los gastas en alquiler. en un año. Fácilmente. O sea, Sí, nosotros fácilmente. estuvimos un año en Byron Bay y creo que no gastamos más de 40.000 porque pagamos $800 por semana. Ah. Hacer un cálculo, creo que estamos por ahí. O más. O sea, finalmente te sale más a cuenta vivir Sí, en un además bus, ese lo es que te tuyo. ahorras. El día que te vayas, a lo mejor no lo vende por 40.000, pero recupera Ah. algo. Mientras una casa de alquiler es para tirar. Y ellos, bueno, son unos amigos, bueno, los conocimos a través de los mundos, que nos Claro. habían conocido en América y ya pues nos contactaron. Furgonetero, y ya justamente se dio. juntan siempre. Pasar de aquí a allí, con las cosas encima. ¿Dónde la pongo? ¿Aquí encima? Él dice que lo hace aquí y se enchuga ahí. Documentando la cocina italiana. Sí, ¿eh? Es pizza, pero luego los estereotipos me siguen. Habéis pedido vosotros. Hoy querías hacer risotto. Claro, hay que decir. yo propuse el risotto de calabaza y me dijeron, no, vamos a otra pizza. Claro. Entonces que quede claro que los estereotipos aquí no funcionan. Hay que decir que llevábamos mucho tiempo sin comer pizza Y ahora sí. y así ha sido como, venga, ahora sí apetece Claro, un poco de pizza, ¿no? Tal Y encima cual. si te la hace un italiano, pues No. ¿qué más? Tal Hombre, hay que cual. aprovechar, sí, cuando hay Sí, italianos sí. en casa. Vale la pena. Mira, el otro día fuimos a un restaurante mexicano. Dijimos, nunca más. Si vamos a un Claro, mexicano, yo que te sea iba a hecho decir. por mexicanos, Hombre, porque además, o sea, estaba vosotros muy tenéis mal. Estaba muy medio mal. mexicano, No, claro. Y dijimos, no, si no es un mexicano hecho por mexicanos, no, estaba muy mal. Aquí es verdad que hay muchos restaurantes asiáticos, que hay mucho asiático que Sí. vive aquí hace muchos años, entonces encuentras vietnamitas Ay, muy sí, qué buenos, rico. indios muy buenos, No, pero sí son Sí. pero mexicanos, claro, No. son casi siempre de australianos. Sí. La voy, Sí, sí. la voy a armar. Era el peor taco del mundo. Pues ahora sí, último día de retoques, ya con los últimos. Esto nos lo dijo Andrés y nos pareció muy interesante porque ya tenemos a nuestra amiga Patri. Un saludo desde aquí si nos escuchas, de Una Vida Mía, que le chocaron mientras dormía. Estaba durmiendo y de repente, ¡pah! Un Sí, auto ¿no? le chocó, pues alguien, yo qué sé, que vaya borracho, un despistado, yo qué sé.
y sí le hizo bastantes daños. Entonces pusimos de esto aquí, en la puerta y en el costado, y del otro lado también. Y aparte nos ha llegado hoy los stickers que le pedimos a James. Claro, porque están a media, nos falta aquí se quedó radial a media. Sí. Aquí. Nos hace mucha ilusión porque ya es lo último. O sea, con esto sí ya queda la furgo al completo. Y también varias gente decía, qué pena con lo bien que había quedado la Wallaby. Bueno, la hemos dejado no igual, yo creo que mejor que como estaba anterior. Esto es de lo se ve igual que lo anterior. Intacto. Mandamos a hacer esto justamente para el lugar que le hizo la fibra de vidrio que no quedó tan bien. Ah, mira qué lindo. Polo, furgo en ruta. Bueno, ya está genial. Queda claro Así dónde nos pueden seguir. Sí, y así disimulamos un poco ahí la manchita que quedó. Perfecto. Está perfecto, María. Listo, y 2 redes de radial. ¿Radial dónde lo vamos a Yo poner? pensaba ponerlo aquí, encima de esto de aquí. Mira, ya me puedo dedicar, María. Y ahora destaca más aún radial, ¿eh? Hombre, claro. Que se vea bien, hombre. Aquí Radial Llantas. Para los que no sepan, Radial es una empresa de llantas, la mejor empresa de llantas de México. Aquí presente con nosotros. Que nos llevan apoyando pues desde hace un par de años. Claro. Confiaron en nosotros pues ya desde que fuimos para Alaska y pues ahí nos están apoyando también en Australia. Radial Llantas llega a Australia, María. Gracias una vez más y gracias a todos también por apreciar. Hola, hola. Buenas. Mira los que faltaban para la fiesta. Ahí va, estamos aquí haciendo los últimos retoques, stickers. Sí. Ya casi estamos. Sí, detallitos finales. Sí. ¿Vosotros qué tal? La puerta es que también se apoyó. Sí, es que no, los diseños que nos hicieron. Esa que ya se ha rayado. Sí, pero es como la del tigre o la del canguro, ¿sabes? ¿Qué pasó aquí? No, ya tienes algo que explicar, ¿no? Cicatrices, claro. Fue la vez que cicatrices vino un de guerra. tigre en África y nos hizo una... No estuvimos en África, pero... ¿Y estas cabe ahí? Sí, Sí, en sí, principio, está igual si aquí. nos hizo la que es, Ah, sí, buenísimo. entra perfecto, Ahí está está. pensado. Sí. Está bien recto. Y llega el momento de la verdad. Es como un déjà vu, ¿eh? ¿Cómo lo hizo James para que no le quedara ninguna Y burbujita, tío? habiéndolo hecho 1.000.000 de veces antes. Bueno, luego le quito las burbujitas extras. De Big Lab Australia, vamos. ¡Renace, Wallaby! Bueno, ahora sí es Ah, bien no. simbólico esto, ¿eh? Porque es como ya lo último que faltaba para volver a tenerla. ¿Qué más falta? Falta el último. ¿Falta una? ¿Cuál es lo que falta? Ah, Falta el otro de radial, que claro, claro. cambiamos la puerta y no le volvimos a colocar El esto. imán de radial queda por va aquí. allá, ¿Aquí? ahí, sí, un poco más para allá, un poco más para allá. Vale. Y aquí. Bueno, lo bueno es que este se puede sacar y ¿ves? poner. Ahí va. Ahora sí. Ya Bueno, tenemos pues a ver, últimas para radial, arriba. llantas y... Ay, es que quedó tan hermoso. Ahora sí. No me digan, esta puerta no se nota nada, ¿eh? La dejaste. Nada. Y por dentro, no os lo hemos enseñado. Esto le quedó perfecto porque esto costaba mucho de cerrar y abrir. Ahí María Arreglamos estas montó cositas, todo. ¿no? Y mira Queda esto. mejor. Y sí. Tú tocas y sí se siente rugosito, pero por Pero dentro, no se nota nada. estos, no sé si conocen a nuestros amigos de Van Creando, de Guadalajara, México, el baño de ellos es así. Muy parecido. Les ¿no? hemos copiado. Lo hemos Chicos, copiado. os hemos copiado el baño, mira Sí, qué sí. lindo. Parece que sea poco, pero hemos estado más de 3 semanas. O sea, la montón verdad de que tiempo, gente, de ha verdad. sido trabajito. Arreglamos aquí la ver. puerta. Varios de los amigos de la familia de Furgo en Ruta nos decían, ¿por qué no la lleváis a que os la arreglen? Pero fuimos a un par de lugares de latería, de chapería, chapa y pintura, y nos decían que no, que mejor compráramos una nueva de segunda mano. Entonces, bueno, en fin. Estamos seguros que en Latinoamérica nos lo habrían hecho. Ah, Y sí. aquí, pero es que vamos, yo pensaba, no puede ser verdad que nos digan que no. Digo, si se dedican a esto, Sí, sí. y de verdad gente que nos dijeron Y aquí- que no en un par de sitios. Y fue aquí yo como creo que era encontrar la persona adecuada. Quizás Sí. donde la Quizá los pintaron argentinos y la armaron, yo creo que no lo habrían hecho. Pero puede ser, pues, porque ellos los conocimos tarde. hasta que es no verdad. encuentras la persona. Bueno, nada, ¿Qué más? aquí pues esto que lo pusimos recto. Aquí Este no había se este nota, ¿eh? pequeño agujerito que no se nota para nada. Y este arriba, un poquito, pero muy poco, para lo que era.
que aquí tuvo el agujero y hasta entró adentro. Luego os mostramos cómo quedó lo de adentro también. Aquí está, que sí que había un gran agujero y ha quedado pues bien. Y yo creo que el más bestia fue también el cajón que se hizo acá Andrés, que lo dejó como nuevo, familia. Es que esto estaba totalmente hundido, sacó todo y lo fabricó de nuevo. O sea, una bestia, tío. Sí, no ha quedado perfecto. Le hemos puesto el El Starlink Starlink arriba, que asoma por aquí. El trabajito aquí que hizo Andrés, esta base sobre todo para que no le pegue si hay una rama o lo que sea, ¡pam!, pega aquí y no nos estropea el Starlink. Bueno, y hoy todo el antimo. O sea, le hemos dado toda una aplicación, una botella entera de antimo para las humedades, para sellar con una cera también todos los posibles agujeritos por donde pueda entrar agua. Y adentro hicimos aquí un trabajito porque hasta aquí se abrió este agujero y con fibra de vidrio quedó perfectamente. ¿Qué salió por ahí? ¿Clase de cocina? Ah, No, pero te falta otra cosa. y la otra, ¿no? Este es col fermentada. Ah, Tiene jengibre. vale. Mi primer col fermentada con jengibre. El chucrut. Chucrut. Estamos aquí pasándonos recetas antes de irnos ya, que hoy es el último día. Qué fuerte, ¿eh? Hemos estado aquí muchas semanas. Bueno, tenemos un regalito para vosotros, una cosita que hemos hecho aquí, un pequeño regalo, porque la verdad que, bueno, de alguna manera sentimos que vosotros nos habéis hecho posible que nosotros sigamos con nuestro sueño de seguir viajando con Wallaby. Hace 4 días, o 3 semanas, más bien dicho, 4 semanas, pensábamos que Wallaby se quedaba en un hoyo y ahí pues la persona que me dijo vente a mi casa y la arreglamos y yo le meto fibra y te enseño y le metemos lo que sea y sentimos que vosotros formáis parte de este sueño. No solo formáis parte, sino que lo habéis hecho que sea posible. La furgo ha quedado genial, gracias a vosotros. Y además hemos estado aquí, que hemos sentido como si estuviéramos en casa Siempre. durante estas más de 3 semanas. No, siempre. Igual siempre tuvimos como esa sensación de cuando los muchachos lleguen a Australia vamos a llamarlos, a contactarlos y bueno, nada, aquí están. Muy chévere, muy contentos de haber tenido la oportunidad de ayudarles. Sí. Siempre estamos ahí disponibles y bueno. Pero yo sé que vosotros también tenéis vuestro sueño. A nosotros también nos encantaría viajar y más si estamos en una isla inmensa, grandísima y qué mayor es el sueño que tener una caravan y conocer Australia y conocer varios lugares de Australia también. Creo que ese es un sueño familiar y queremos darle a nuestros hijos la oportunidad de conocer tanta naturaleza que tiene Australia. Bueno, y Andrés sueña con... Condición número 1 es comprar el paramotor para donde estemos siempre estar volando, viendo desde arriba, tomar fotos y mantener mi meditación arriba. Claro. Él es parapentista, pero lo que querría es tener el motor, ¿no? El motor del parapente. Sí, porque Australia es relativamente plano, los lugares de vuelos pues, son distantes, no en todos lados se puede. A veces se puede despegar en las playas, pero no hay aterrizaje porque hay rocas. Entonces, si tienes el motor, pues nada. Y de ustedes nos han inspirado, de verdad, haber estado aquí en la casa contándonos sus vivencias. De verdad que ha sido muy bonito aprender de muchas cosas de ustedes. Que se puede, pues, ¿no? Que sí se puede. Sí, se puede. Lo tocamos con nuestras manos. Para mí haber metido tanto la mano en la camioneta significó eso, como sentir que esto se puede, si es real. Exacto. Que se puede dar el paso. Sí, se puede. Pues bueno, nosotros aparte de, ya te digo, estar súper agradecidos, también queremos formar parte de vuestro sueño, el que se viene, el que va a empezar a partir de mañana. De aquí nos vamos nosotros y a partir de mañana llega el nuevo sueño, así que desde aquí tienen este regalito de todo corazón. Gracias, de verdad. Ahí va. No, súper agradecido, la verdad que... Gracias. No. Bueno, pues nada. Se hagan realidad todos sus sueños. Gracias. Que así sea. Con gran agradecimiento por todo lo que nos han ayudado en un momento complejo. Les queremos hacer este regalo con un impulso y proyección para que cumplan su proyecto de vida, de viajar por Australia en su caravana y su paramotor. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en la ruta.
muchísimo, lo vamos a extrañar muchísimo. Dark feels heavier without you. Faltan palabras para poder expresar nuestro agradecimiento a la gran ayuda que hemos recibido. A Francis, Andrés, Liam y Leo por ser nuestra familia en Australia. A Stewart, que le hicimos llegar un regalo por la gran ayuda que nos brindó para sacar a Wallaby del barranco. A Chris, Josh y todos los amigos de Smash Reapers de Wolgolga por la gran ayuda y apoyo en todo momento. A nuestras familias y amigos que nos han brindado todo el apoyo que hemos necesitado y que han estado siempre pendientes de que estuviéramos bien. Y a todos ustedes, familia, que nos seguís a través de la pantalla. Gracias por tanto cariño, por tanto apoyo y por tantas buenas energías. Gracias. Gracias de corazón. Ahora sí, damos por cerrada esta etapa y decretamos que a partir de ahora nos espera un viaje repleto de grandes alegrías. Que así sea. Salud, familia. I've counted the hours, I folded the time.